Vamos sobre el tema número 11, que he titulado Otro gigante a la vista. Ahorita les explico por qué le puse así, otro gigante a la vista. Vamos a tomar un versículo, Números capítulo 11, versículo 1, como nuestra base. Dice así: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. El domingo pasado, hace 8 días, yo dije que posiblemente ya terminaba esta serie, Enfrentando tus gigantes. Pero volviendo a leer y a leer y a leer la historia de donde hemos basado esta serie, que es la generación del tiempo de Moisés, los que salieron de Egipto, y leyendo, pues, ¿qué creen? Me encontré otro gigante. Por eso le puse este mensaje, el título de Otro gigante a la vista, y me refiero al gigante de la queja, que es un rasgo en los seres humanos, que es como un gigante al cual muchos están rendidos y continuamente los derrota ese gigante. ¿Quién de nosotros no se ha quejado de algo? A ver, todos nos hemos quejado, ¿sí o no? Nos quejamos del clima, nos quejamos de la comida, nos quejamos del gobierno, los hijos se quejan de los padres se quejan de los hijos, la esposa se queja del esposo, viceversa, se quejan del salario, las ovejas se quejan de los pastores se quejan de las ovejas. Entonces, es un quejadero. No sé si está bien esa palabra. Hay un sinfín de quejas que todos los días los seres humanos hablamos. Esta actitud de queja constante ha crecido en tantos corazones que se ha vuelto un gigante que vive feliz, vive contento a sus anchas en el corazón de muchas personas alrededor del mundo, incluyendo una buena cantidad de cristianos. Ahora, voy a dar una definición de lo que es la queja. Es una expresión de reclamo, es una queja. Es una expresión de descontento, de insatisfacción, en contra de las acciones o actitudes de los demás, pero incluye a Dios mismo. En la Biblia, la queja, encontramos muchos textos acerca de esto, se quejaron y se quejaba. Pero en hebreo, la palabra que se traduce por queja habla de una actitud permanente, es decir, de algo que es constante, continuo, cotidiano. Habla prácticamente de un estilo de vida que puede tener una persona. Lo podríamos llamar algo así como un espíritu quejumbroso, no un demonio, sino un espíritu. Se refiere a una actitud de queja constante. Todo le parece mal. Ay, mira la corbata que trae el hermano. Ay, mira, la silla está rota. O sea, de todo se queja, nada les gusta, nada les parece. Siempre están murmurando. Un espíritu quejumbroso. Pero también le podemos llamar un gigante llamado queja. Y una mezcla de alabanza y queja sería algo así como quejabanza, ¿no? Que es lo que nos sucede a muchos cristianos. Ahora bien, la Biblia nos enseña, fíjense qué interesante, que ciertamente hay ocasiones en que puede haber o hay quejas justificadas. Mire qué interesante. Por ejemplo, en Hechos capítulo 6, versículo 1, voy a leerlo en la versión en lenguaje actual. Ahí sucede algo, hay una queja justificada. Dice Hechos 6:1, en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, creció la iglesia. Y cuando hay crecimiento, pues es como en la familia, un niño
2 niños no es igual que 7 niños o 7 hijos, no es lo mismo. Entonces aumentan los problemas, las carencias, etcétera, etcétera. Aumentó el número de los discípulos. ¿Qué sucedió? Se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea. Gente que se había criado o habían crecido, cuyos idiomas eran, en este caso, algunos griegos y otros hablaban el arameo. Se quejaban los griegos, judíos, cristianos, ¿entiende?, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Bueno, al crecer el número de los discípulos, crecían también las necesidades, los problemas, había que seguir estructurando la iglesia. Ahí es donde se dan los errores humanos. Evidentemente hubo un descuido aquí de los apóstoles, hubo un error, un descuido en la distribución de los alimentos a las viudas, que las iglesias las mantenían, porque al no tener ya la cabeza del hogar, pues padecían. Esa es una queja justificada, porque Jesús había enseñado de ayudar a los necesitados, y ellos eran cristianos. Sin embargo, en esta queja, síganme con mucha atención, es importante observar algo, que la queja que hubo de los judíos que hablaban griego no era una queja agresiva, no era una queja ofensiva. Nadie se fue de la iglesia, nadie abandonó la congregación, nadie le faltó el respeto a los apóstoles, y mucho menos se dividió la iglesia. Es decir, los apóstoles escucharon la queja, era justificada. Ellos investigaron, oye, no, pues sí, es que ya se nos multiplicaron los discípulos o no alcanza, o qué sé yo, vamos a organizarnos mejor. Y ellos solucionaron el problema. Aquí es un ejemplo bíblico de una queja justificada, pero el rasgo es que no era una queja agresiva. Eran comentarios, según el texto griego, eran comentarios en voz baja, sin ánimo de que se extendiera, o mira nada más, Pedro, sí, muy roca, y mira nada más, no, esa no era la actitud de los discípulos. Vemos pues que algunas quejas pueden ser justificadas, pero hay que cuidar la actitud en la queja. Ese es el punto, hermanos. Por ejemplo, tú puedes ir a un restaurante con tu familia, no te van a regalar la comida, tú vas a pagar, hasta dejas una propina y pagas por el servicio y la calidad de la comida. Si te gusta, le pones manita arriba y dices, no es cierto. Pero si, por ejemplo, el mesero no te está atendiendo bien y tú le dices, oiga, pues atiéndame bien, le voy a dar una buena propina, insiste que no, tú de manera justificada puedes ir con el dueño del restaurante o con el capitán de meseros, ¿cierto? Pero hay dos maneras de presentar la queja. Una es de manera respetuosa, y te aseguro que le llaman la atención al mesero y dice, oye, por favor, vivimos de los clientes, por favor, ¿qué te pasa? Agarra la mano, y le ponen su regañiza, pero tú vas, oiga, fíjese que pues el mesero pues, no me está atendiendo bien, pues háganlo bien, me gusta la comida, pero el servicio no está muy bueno, pues les voy a dejar una propina. Pero hay otra actitud, no sirven para nada, usted mejor debería de irse a vender jícamas. Y ahí ya es una actitud de queja que aunque fue justificada, fue irrespetuosa. Y eso es precisamente lo que la Biblia nos enseña que debemos de saber manejar. Déjeme darle otro ejemplo. David, el rey David, se quejó de manera justificada ante Dios de los enemigos que de pronto le brotaron. Había un consejero de David que se llamaba Aitofel. Aitofel se alió a Absalón, que era hijo de David,
en la rebelión de querer quedarse con el reinado y traicionó a David. Y en el Salmo 64, versículo 1, voy a usar la versión en lenguaje actual, dice lo siguiente: David, Dios mío, dice, escucha mi queja. Se está quejando. Pero su actitud no es de reproches a Dios. ¿Por qué soy tu siervo ungido? No. Le dice: Señor, escucha mi queja. Le dice: no dejes que mis enemigos acaben con mi vida. Son una banda de malvados. Son una pandilla de malhechores. Así dice esta versión. Escóndeme de sus planes secretos. Protégeme, Señor. Sus palabras hieren como espada afilada y sus palabras matan como flechas envenenadas. Pero se estaba quejando, pero la actitud que tenía, fíjense, ausencia de venganza, ausencia de odio, de prepotencia, de orgullo. No había nada de esto, pero se estaba quejando. Otro ejemplo del mismo David: cuando el rey Saúl reinaba, él ya había derrotado a Goliat y al gigante Goliat, y Saúl, por celos y cuánta cosa, lo empezó a perseguir para matarlo. Y el Salmo 142, ahí David dejó plasmado, voy a usar la versión al día, este episodio en su vida. Miren qué interesante, esta versión lo pone así. Salmos 142, versículo 1. A gritos, dice, le pido al Señor ayuda. A gritos le pido al Señor que tenga compasión de mí. Él y Dios. ¿Sí? Versículo 2. Ante Él expongo mis quejas. Otra vez, se quejó. La queja ante Dios era justificada, pero lo hizo de una manera respetuosa delante de Dios. No como se ha enseñado últimamente a los cristianos, que les dicen: Dios prometió en su palabra bendecirte, entonces si no tienes la bendición de Dios, agarra la Biblia y pónsela así de: mira, tú lo escribiste, tú lo dijiste y ahora me bendices, y no voy a aceptar otra cosa que no sea tu bendición. Y todavía el pastor le dice: reclámale a Dios sus bendiciones. Nada que ver, hermanos, nada que ver. Porque, y luego si les está yendo mal, no, hombre, había de ver a los, no sé si los ha visto en los videos o por ahí, a los cristianos orándole a Dios, reclamándole su condición, su situación, de una manera tan irrespetuosa que, ay, Dios mío. Entonces David dice: ante Él expongo mis quejas, ante Él expreso mis angustias. Pero su actitud está lejos de venganza. Esa es la gran diferencia. Versículo 3. Cuando ya no me queda aliento, tú me muestras el camino. Estoy desfalleciendo, Señor, pero tú me muestras el camino. Por la senda que transito, algunos me han tendido una trampa, refiriéndose al rey Saúl. Es pues muy importante saber diferenciar una queja justificada de una queja injustificada. El problema es que la mayoría de las veces que nos quejamos es de manera injustificada. Ese es un problema y crece como un gigante. La queja justificada ante Dios o ante alguien tiene algunos elementos como los que acabamos de ver en la vida de David, en el libro de los Hechos, como por ejemplo dependencia de Dios. Sí, yo me quejo ante Dios, pero en un espíritu, una actitud de dependencia. Señor, yo no puedo, mis enemigos son más, me están tendiendo una trampa. Tiene elementos como no venganza, elementos como mansedumbre. En medio de la tempestad, Señor, estoy aquí en la tempestad, en la lucha, pero protégeme. Hay una mansedumbre en ese reclamo.
se ve también el dominio propio. Nunca David dijo cosas como, no, sálvame de este Saúl, si no, no te sirvo. Como los cristianos que, ay, si no me bendices, ya no vengo a la iglesia. Hay elementos como entendimiento. Hay entendimiento de que Dios es soberano, que trata con nosotros, que a veces permite situaciones, etcétera. También hay un elemento muy importante que es el contentamiento. Hay quejas, sí, pero hay contentamiento. Hay aceptación de la voluntad de Dios en esa queja justificada. A algunos les va a resultar muy difícil encontrar el balance, el equilibrio en este punto. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a quejarse de todo, a ofender. Son vengativos, son amargados, son negativos, son tóxicos. Y les va a costar trabajo aprender a tener un equilibrio. Pero no se queden ahí, hay que ir hacia el crecimiento. Para Dios, hermanos, la actitud en las quejas es muy importante. Puedes quejarte como David, como Job se quejó también, pero la actitud que tengamos es muy importante para Dios. En el caso de los israelitas que el Señor sacó de Egipto, su actitud ante Dios era terrible, hermanos. Era una actitud totalmente irreverente, irrespetuosa. ¿Podrá poner Dios mesa en el desierto? Cosas así, insolentes. ¿Podrá darnos también esto? Eran actitudes de queja despreciativa. Había mucho orgullo y rebeldía en sus quejas. Vamos a ver cómo trabajaba este gigante en las vidas de los israelitas. Vamos a estudiar Números, el texto que leímos al principio, Números 11:1, vamos a estudiar hasta el versículo 9. Voy a usar la versión en lenguaje actual. Dice Números 11:1. Los israelitas siempre se quejaban con Dios por los problemas que tenían. Bueno, este no fue el texto de inicio, pero ok. Los israelitas siempre se quejaban con Dios por los problemas que tenían. ¿Cuándo se quejaban con Dios? Siempre. La idea es de todo. O sea, de todo se quejaban. Nada les satisfacía. Nada les contentaba. Se quejaban siempre, sí iban con Dios. Sí, pero su actitud era pésima. Dice que se quejaban por los problemas que tenían. Ahora, una pregunta. ¿Los problemas en los seres humanos son cotidianos, sí o no? Digan, respóndanme. Sí. ¿Los problemas en los seres humanos siempre los hay? Sí. ¿Siempre los habrá? Sí. Nacemos con problemas, algunos luchando, está atorado y nos morimos luchando. Todos tenemos problemas. Pero acuérdense de esto. Es mejor enfrentar los problemas con Cristo que sin Cristo. Porque seamos cristianos o no, habrá problemas. Porque así es la vida. Todo fue trastornado por el pecado. Entonces, nosotros tenemos que estar muy entendidos de que sí o sí habrá problemas siempre. El asunto es que los israelitas de la generación de Moisés trataban los problemas o llamaban problemas al trato de Dios que quería transformar su carácter, que era terrible, y se quejaban sin entender que Dios los estaba formando. Por eso lo veían como problemas. ¿Cómo? En el desierto no hay agua. Pero nunca, no les alcanzaba para entender que Dios tenía que pasarlos para el desierto porque era el camino hacia la tierra prometida. Esta vida es como el desierto. En lo que llegamos a la ciudad celestial vamos como en el desierto. Y hay un montón de cosas, hay serpientes, hay a veces escasez, etcétera, etcétera. Por ejemplo,
El ejemplo es en referencia a que ellos no entendían que Dios quería transformar el carácter de cada uno de ellos, estaba interesado de manera individual. Y por eso reaccionaban así, les faltaba entendimiento, su rebeldía no los dejaba, y murmuraban y se quejaban. Pero hay un ejemplo cuando Jesús habla con su discípulo amado, Pedro. Pedro, sabemos, lo hemos estudiado algo de su vida, que era impetuoso, hablaba, se sentía el campeón y sacaba el campeón que había en él, según él, ¿no? Entonces Jesús, yo me lo imagino a Jesús, tengo que trabajar así como con este también con Pedro. Entonces habla con su discípulo, Pedro le dice, ¿sabes qué, Pedro? Satanás me pidió permiso porque te quiere zarandear. Y imagínate, y Pedro, yo me lo imagino así como reaccionando, algo así como, y pues le di permiso, fíjate. Le di permiso porque necesitas una zarandear. La palabra zarandear, como a trigo, es en referencia a que en aquellos tiempos que no había maquinaria, agarraban los racimos de trigo y los azotaban en el suelo para que el grano cayera, lo tiraban la paja y recogían el grano. Entonces, para ver cuánto fruto hay, pues es necesario que una buena azotadita, y para que se te baje un poco tu prepotencia, Pedro, tu orgullo, tu soberbia y tu autosuficiencia. Entonces le di permiso y viene aquella negación, ¿se acuerdan? Y fue algo terrible en la vida de Pedro. Sin embargo, vemos que Pedro humildemente lloró su pecado de haber negado a Jesús y se arrepintió. No se puso en una actitud así como los israelitas, o como muchas veces tomamos ante Dios, ¿por qué a mí? Y cosas de esas, no. Sin embargo, de ahí en adelante, Pedro ya no fue el mismo. Su vida cambió. Logró entender que era parte de la formación. Los israelitas se quejaron cuando Dios probó su fe. No entendían que la fe tiene que ser probada para purificarla y que crezca y se fortalezca la fe y tú seas un creyente, un cristiano sólido. Ellos no lograron entender. ¿Por qué? Por la murmuración, la rebeldía, el orgullo, la dureza de cerviz. Y no lograban entenderlo. Pero en el caso de Abraham fue muy distinto. Ustedes conocen la historia de Abraham, pero recordemos aquel episodio cuando después de 25 años que Dios tarda en darle la promesa de un hijo, finalmente se lo da y luego Dios se lo pide. Le dice, Abraham, dame a tu hijo, a tu único. Y con una mansedumbre impresionante, Abraham toma a su hijo y lo lleva al lugar del sacrificio. Si usted analiza ese pasaje, no se ve la queja de Abraham por ningún lado. En una mansedumbre impactante, en una obediencia, en una docilidad hacia Dios impresionante. Los israelitas se quejaron cuando vieron la escasez que había en el desierto, cuando vieron la situación estrecha, cuando vieron las situaciones adversas, se empezaron a quejar. Y murmuraban y levantaban la cerviz y le reclamaban a Moisés y luego iban contra Dios y le decían lo que no. Pero Pablo, que había sido un fariseo de esos soberbios, altivos, de duro corazón, de dura cerviz, prepotente, eso es lo que proyecta su imagen, persiguiendo a los cristianos para asesinarlos. Cuando él se convierte al Señor, la vida de Pablo fue transformada, pero él tenía entendimiento, porque había humildad, mansedumbre. Y lo que pasaron los judíos, él lo llegó a pasar como cualquier persona, pero ahora como creyente. Y miren lo que escribió él en Filipenses 4:10. Esta es la versión Reina Valera, Filipenses 4:10. Vemos la actitud muy distinta. Dice Pablo, en gran manera me gocé en el Señor. Se puso contento, alegre,
por algo que estaba sucediendo allí, de que ya al fin, les dice a los filipenses, habéis revivido vuestro cuidado de mí. Se refiere al cuidado de sus necesidades materiales. Pablo en otra parte decía que él sembraba lo espiritual por un lado, pero también cosechaba de lo material, del que viene a través de los que él ministraba. Y dice aquí que él estaba muy contento porque habían revivido el cuidado de él, como que algunos empezaron a decir, oye, ¿cómo estará Pablo? Oye, ¿tendrá para comer? ¿Tendrá para pagar sus viajes? ¿Y tendrá para pagar sus rentas? ¿Tendrá para...? Dice, de lo cual estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. En ese momento que Pablo está escribiendo, estaba en una situación, dice en el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, ese era su presente, en una situación económica estrecha. Y déjenme decirles, las pandemias de aquellos tiempos sí que eran terribles, no como esta es papita. Comparación con las pandemias y las donde se morían 30 millones de personas, cosas exorbitantes. Entonces dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, ese era su presente ahí en ese momento. Pero luego dice algo, pues he aprendido a contentarme. Aquí hay un verbo muy importante, el verbo aprender, que es lo que nunca aprendieron los judíos. Y por eso su actitud de rebeldía, de murmuración y de queja. No lograban entenderlo. No lograban aprender las lecciones que el Señor constantemente les decía o les daba para que ellos crecieran. Pero Pablo, con una actitud muy humilde, dice, pues he aprendido a contentarme, a estar contento, satisfecho. Pues dice, sigue diciendo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. En otras palabras, cualquiera que sea mi circunstancia, pues yo estoy contento, porque yo sé que todo está en las manos de Dios, nada se le escapa a Dios. Yo sé que Dios es soberano y que si Él permite algo en mi vida, pues es con un propósito, algo me quiere enseñar, algo en mi carácter quiere transformarlo. No, yo lo entiendo, yo no me quejo, yo le doy gracias a Dios y estoy contento. ¿Qué actitud tan rara? Digo tan rara y sigue siendo rara en muchos cristianos. Es una situación interna muy extraña, porque lo común, desgraciadamente, es la queja. Y ya no tengo zapatos, y ya no tengo, y mira nomás, que no sé qué, ay. Y Pablo dice, cualquiera que sea mi situación, yo he aprendido. Y lo dice en el versículo 12. Sé vivir humildemente, o sea, sé estar al día. ¿Cuántos están al día? A ver, levanten la mano. O atrasados, ya deben una renta, a ver, pues 2, 3 por ahí, otros están medio dormidos. Cuando yo les pregunte, contesten para saber si están despiertos, porque luego ya con la máscara esa que traen, pues ya ni sabe uno. Dice Pablo, sé vivir humildemente, o sea, he aprendido. Si tengo nada más un plato con sopa, sin pan y tortilla, pues la sopita y gracias, Señor. Si no tengo, pues me aguanto y espero la bendición de Dios. Pero sé vivir. Muchos no saben vivir en la situación adversa. Luego se desesperan. ¿Y qué voy a hacer? ¡Ay, Dios mío! Y empiezan a quejarse y a reclamarle a Dios, que es lo peor que puedes hacer. Porque el reclamarle a Dios es como diciendo, perdiste el control de mi condición y de mi situación. Y Dios no pierde el control de nada. Él es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Y todo lo sabe y todo lo puede. Pero está tratando con nosotros. Está probando nuestra fe, etcétera, etcétera. Sé vivir humildemente, nada cambia mi condición interna. Y sé tener también abundancia. O sea, ni la escasez ni la abundancia me mueven a mí. Mi situación, mi entendimiento, mi condición espiritual. Pues,
sé vivir humildemente, pero también cuando hay y me sobra, pues también lo disfruto, ¿por qué no? Y no me olvido de Dios, como algunos que apenas les crece el negocio y se olvidan de Dios. Sé vivir, he aprendido, Dios me ha enseñado. Nada que ver con los judíos del tiempo de Moisés, nada que ver. Dice, en todo y por todo estoy enseñado. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Aunque se oigan 50 personas nada más. ¿Qué diferencia? El gigante de la queja nunca hizo habitación en el corazón de Pablo. El mismo Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 6:8, le dijo lo siguiente: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y yo los veo bien sustentaditos. Estén contentos. A lo mejor bajó, de seguro, pues hay una crisis económica. Pues sí, pero ¿y? ¿A poco te vas a morir de hambre o qué? Pues no te vas a morir de hambre. Dios se va a cuidar de ti, Él se va a cuidar a los suyos, ¿o no? El escritor a los Hebreos, se discute si fue Pablo, el quien haya sido, Hebreos 13:5. Mira lo que dice, qué interesante, dice: sean vuestras costumbres sin avaricia. O sea, la avaricia es el deseo de tener más, de una manera mezquina de lo que ya tienes. Es la avaricia. Dice, vuestras costumbres, o sea, tu manera de vivir cotidiano, sea sin avaricia. Contentos con lo que tenéis ahora, o sea, en tu presente. Porque Él dijo, o sea, Dios dijo, no te desampararé, ni te dejaré. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, algunos quizás todavía están en el proceso de aprenderlo, porque siguen en una queja terrible, ofensiva hacia Dios. Los israelitas nunca estuvieron contentos con lo que tenían, nunca. Se quejaban, se sentían insatisfechos y de manera irrespetuosa le reclamaban a Dios su descontento. Ahora, el punto aquí es el siguiente: ¿cómo reaccionó Dios ante la actitud de las quejas de Israel? Ese es el punto. Sigo en el versículo 1, al final. Cuando Dios oyó sus quejas, se enojó mucho. ¿Cuánto se enojó? Mucho. Ahora, ¿por qué no se enojó cuando David se quejó? ¿Por qué no se enojó con los cristianos griegos que se habían quejado? Por la actitud que tuvieron, por eso. Y sin embargo, con los israelitas se enojó. No solamente se enojó, mucho se enojó, dice. Ahora, ¿por qué se enojó Dios? Lo vuelvo a reiterar, porque su actitud era totalmente negativa. Su actitud era airada. No entendían que Dios los estaba llevando a la tierra prometida. Nunca entendieron que Dios estaba tratando con sus corazones. Y esto trajo consecuencias, porque al final del versículo 1 dice: y prendió un fuego alrededor del campamento. Se empezó a incendiar por allá. Dios mandó un fuego ahí. No dice si se quemaron algunos, no lo dice. Algunos comentaristas dicen, o eruditos dicen que nada más fue como diciendo, no estoy muy contento. Entonces, cuando empieza a quemarse el campamento, acuérdense que ellos iban errantes. Miren cómo reaccionan en el versículo 2. Cuando la gente empezó a gritar, dice, de ver que el campamento estaba quemando. La gente empezó a gritar y a pedirle ayuda a Moisés. ¿Quién tiene esta gente? Primero, ¿y tú quién eres? Y nos trajiste acá.
y tú, Aarón, a ver tú. Y siempre murmuraron de Moisés, siempre se quejaron de su liderazgo. Pero ahora cuando vieron que la cosa se estaba poniendo por su actitud de queja y se estaba poniendo color de hormiga, voltean a Moisés y ahí reconocen que él era el que Dios había puesto. Y le dicen, ayúdanos, Moisés. Ahora, fíjense, Moisés, qué bendición, qué bendición. Qué hermosa es la palabra de Dios. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Este es un desafío para los que somos ministros de Dios. Entonces Moisés rogó a Dios por ellos. Se puso a interceder por ellos. Cero amargura, cero represalia, cero para que se les quite. Eso les pasa para que... Véanme a mí no me pasa nada. No, y sí le pasó cuando perdió el dominio. Ustedes saben a qué me refiero, ese episodio en su vida. Pero Moisés se puso a interceder por ellos. Qué actitud tan más espiritual, hermanos. ¿Qué no dijo Jesús? Orad por vuestros enemigos, ¿no dijo? ¿Qué haces tú con tus enemigos? A ver, vamos a hablar cara a cara. ¿Qué haces con tus enemigos? No, pues yo no me dejo, pues por eso estás así, todo amargado, todo tóxico, nadie se te acerca. No, yo sé que no hay de esos aquí. Pero los que nos están oyendo allá, volteen a la cámara, hay un montón ahí. Pero miren lo que sucedió a la intercesión de Moisés, y el fuego se apagó. Wow. Eso si le hacemos una aplicación para la vida práctica, ahí fue el fuego literal, sí, pero ese fuego los podía quemar. Fíjate lo que hace alguien que tiene un espíritu de mansedumbre: apaga fuegos, apaga la contienda, pone las cosas en orden. ¿Por qué les llaman a los bomberos el heroico cuerpo de bomberos? Porque siempre dan su vida apagando fuegos. Y la Biblia dice que la lengua enciende un bosque entero. Si cada uno somos apagafuegos y oramos, no, en lugar de quejarnos, oramos y ubicamos las cosas, y Señor, ten misericordia. Señor, sí, pues está en una mala onda el hermano, está muy rebelde. ¿Y usted qué se cree? Sí, está muy rebelde el hermano. La hermanita, híjole, es bien chismosa, Señor. Dice, Dios ya lo sabe, pero ahí estás orando tú y Señor, ten misericordia de ella. Mira, te aseguro que puedes apagar el fuego que la queme. Tremendas lecciones. Versículo 3. Por eso llamaron a ese lugar Taberá, que quiere decir incendio. Lo llamaron así para recordar que Dios se había enojado allí contra ellos, para que no se les olvide que cuando se acercan a Dios, acércate con respeto, con fe, con reverencia, que es respeto. Si tienes quejas, quéjate delante de Él, pero hazlo como David o como Moisés, y luego oras por los que te están dando duro. No se les olvide, así se va a llamar este lugar: me hicieron enojar. Ahora, algo ya muy personal. ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? Híjole. ¿Lo he hecho enojar? Bueno, solo tú y Dios lo sabrán. Y a veces nada más Dios, porque a veces no nos entra y creemos que estamos en lo correcto. Como ellos pensaban que estaban haciendo las cosas bien. Ahora, sigamos en la lectura. Versículo 4. Cada noche sucedía algo tremendo. El maná y el rocío del campo caían juntos. ¿Se acuerdan que se quejaron? ¡Queremos fe! Y les dio el maná. El maná era pequeño como la semilla de cilantro, dice.
y de color amarillo. Por la mañana la gente salía al campo a recogerlo, el maná que Dios les enviaba, que era un tipo de Cristo. Él dijo: yo soy el pan del cielo verdadero que descendió del... Y salía al campo a recogerlo, luego lo molía y cocinaba y hacía panes con él. El maná tenía un sabor parecido al del pan de harina con aceite, así dice esta versión. Ahora fíjate el versículo 6. Sin embargo, entre los israelitas había gente de otros pueblos. La Reina Valera dice: había extranjeros que eran no de raza judía, pero que de alguna manera habían abrazado el judaísmo, creyeron en el Dios que se había revelado en el monte Sinaí y se adherían o se adhirieron paulatinamente a los israelitas. Algunos vivían en Egipto, otros quizá en el camino, iban adoptando la fe judía. Entonces, estos extranjeros, dice aquí dice en esta versión que estamos leyendo, gente de otros pueblos, había esta gente que solo se preocupaba por comer. ¿Qué era lo único que les importaba? Lo material, su condición presente. Solo se preocupaban: ¿qué voy a comer? Así dice esta traducción. Eran como aquellos que Pablo en su carta a los filipenses mencionó. Miren lo que dijo, Filipenses 3:18. Pongan una señal ahí en Números 11:6. Pablo mencionó este tipo de gente. Dice: porque por ahí andan muchos, desgraciadamente son muchos, de los cuales os dije muchas veces. O sea, les advirtió muchas veces. Y aún ahora lo digo llorando. O sea, no era algo que él le daba gusto, placer, que les vaya mal y que se vaya al infierno. No. Él se dolía. Si a ti no te duele ver a una persona en tragedia, en miseria, algo anda mal en tu corazón. Se te acabó la sensibilidad por algo, quizás por la dureza de servicio, no lo sé. Pero él decía llorando, les digo, que son enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué significa esa frase? Es obvio que la cruz de Cristo se refiere al mensaje del Evangelio, de la muerte de Jesús para rescatarnos de nuestros pecados, sin duda. Habla de la negación, ya como discípulos de Él, de negarnos a nosotros mismos, de abatir el yo, de suprimir el ego, hacer a un lado mis proyectos personales para hacer la voluntad de Dios y no la mía. Ese es el mensaje de la cruz. Pero dice Pablo, pero hay muchos ahí que son enemigos de la cruz de Cristo. Versículo 19. Les dice cuál es su fin, el fin de los cuales será perdición. ¿Qué pasó con los israelitas en el desierto? Ahora, ¿qué los hacía de manera particular enemigos de la cruz de Cristo? Pablo en el mismo versículo 19 lo dice, cuyo Dios es el vientre. En la versión al día, esa frase, cuyo Dios es el vientre, lo traduce de esta manera: adoran al Dios de sus propios deseos. Órale. Lo que les gusta. Ellos están para satisfacer sus propios deseos, sus propios visiones, sus propios planes, sus propios gustos. Y si esos gustos se contraponen con la voluntad de Dios, se rebelan. No, ya no me gusta esta iglesia porque aquí hablan muy exagerados, dicen. Claro, no te gusta. ¿Por qué? Porque el mensaje que es del Evangelio, ese suprime el yo, abandona el yo, nos lleva a negarnos a nosotros mismos. Ya no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya.
Aceptar las condiciones presentes que estemos viviendo, porque sabemos que los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Y el cristiano manso y humilde que aprendió de Jesús las acepta. Adoran al Dios de sus propios deseos. No, yo no quiero vivir como los primeros cristianos. Eso los comían los leones porque no usaban el poder y no reprendían al diablo. Y dicen, no de tonterías. No pueden oír nada de obediencia, de santidad, de apartarse del mundo, porque hay un montón de religiosos. Esos son enemigos de la cruz de Cristo. Y se quejan de todo. En cuanto oyen algo que no les gusta, le ponen manita abajo, no me gusta. Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Esa frase, cuya gloria es su vergüenza, en la versión Dios habla hoy, la traduce así: y sienten orgullo de lo que debería darles vergüenza. Y luego mira la última frase del versículo 19, que solo piensan en lo terrenal. ¿Qué hacían los extranjeros que estaban mezclados con los israelitas que habían abrazado el judaísmo? Solo pensaban en comer. Y Pablo dice, estos solo piensan en lo terrenal. Y luego en el versículo 20 se encarga de recordarnos a los discípulos de Jesús ¿cuál es nuestra esperanza? Dice, mas nuestra ciudadanía, hermanos, está en los cielos, no es aquí. Nuestro bienestar no es aquí. Aquí vamos a luchar y a tener un montón de situaciones. Ya se han muerto varios hermanos del mentado ese COVID-19. Yo ya perdí 2 familiares, 2 primas, una prima y una sobrina. Ayer se murió una prima. Pues es real, ella era cristiana, está con el Señor, gracias a Dios. Le tocó, se fue. Tenía fe, sí, pero bueno, pues ya. Y la familia no está, ay, ¿por qué si era hija tuya? Ya aceptamos la voluntad de Dios y seguimos adelante. ¿O no? ¿O vamos a renegar y nos vamos a quejar? No, hay que enfrentar, pero con fe y con humildad y mansedumbre. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo esperan? Tengan paciencia, hermanos. Un día toda lágrima se quitará, no habrá llanto ni tristeza. Mientras, tenemos que seguir luchando. A mí ya me queda menos tiempo que muchos jóvenes que veo aquí. Pues ya voy de salida, pero fíjese, ¿lo cree que me pongo contento? Es en serio, Digo, híjole, pues estoy más cerca de verlo. Si no viene, pues me muero de lo que sea, ¿qué me importa? Y ya me voy con el Señor. ¿O no? Y yo hasta le digo a mi hijo, oye hijo, ¿y qué vas a hacer con esto cuando me muera? ¿Qué vas a hacer, por ejemplo, con mi colección de Biblias? Tengo una colección de Biblias, tengo unos libreros retacados y no le hace. ¿Qué vas a hacer? No, pues estudiarlos. Ay, papá, pero no hables de eso. ¿Y por qué no? Si para mí el vivir es Cristo y el morirme es ganancia, pero no todos lo ven así. Entonces, cuando ven alguna situación, tenemos un chat de pastores y a veces, oren por el pastor fulano, por el hermano de la congregación, está agonizando. Y en términos generales los pastores responden muy bien, vamos a creer, Dios puede hacer un milagro. Y algunos dicen, bueno, está en las manos de Dios. A veces otra pregunta, ¿cuántos años tiene tu papá? No, pues 97. Bueno, está en las manos de Dios, hágase la voluntad de Dios. Y otro contesta, sí, que se haga la voluntad de Dios. Así, hermanos. Creo que esa es la actitud ante Dios, ¿o no? De aceptar las cosas, porque nada se le escapa a Él. Tiene el control de todo.
Pero volvamos a Israel. Estamos en el versículo 6, que entre los israelitas había gente de otros pueblos que solo se preocupaban por comer. Ahora, ¿qué sucedió? Vamos a ver lo que sucedió con estos que se habían mezclado, que solo se preocupaban de lo material. No habían entendido que no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios, que es lo más importante, y esa da vida eterna. Pero vamos a ver qué sucedió. Números 11:7. Los israelitas se dejaron llevar por ellos. ¿Por quiénes se dejaron llevar? Por los que siempre pensaban en comer. Hermanos, no se dejen llevar por los orgullosos, ni por los de duro serviz, ni por los murmuradores. No permitas que los rebeldes y de los que se quejan de todo influyan en tu vida. No lo permitas. ¿Qué hicieron los 10 espías? ¿No influyeron en todo el pueblo? Cuando veas un rebelde, un amargado y que te dice, yo le pongo marita, háblale con mansedumbre. Dile, no, hermano, sane su corazón. Eso no es una actitud correcta de un cristiano. No, y si le da el COVID, pues que le dé. Uy, tú dices, no, hermano, bájale tantito. Se dejaron llevar por ellos. Los arrastraron. Y empezaron a llorar, dice. A llorar. También hay maneras de llorar, ¿no? El Señor puede llorar de amargura o de tristeza, pero aquí era una actitud así de que, ay, estaban los que se preocupaban solo de comer y no hay comida y mañana que, y empezaron, ay, de veras, ¿verdad? No hay, ay. Y empezaron a llorar y a decir, esa frase en el hebreo habla de quejarse amargamente, con una actitud pésima delante de Dios, pésima. Miren cómo reaccionaron. Ojalá pudiéramos comer carne, dicen. Siguieron quejándose de manera irrespetuosa. Versículo 8. Siguieron diciendo, ¿se acuerdan? Se hablaban unos a los otros. ¿Se acuerdan del pescado que comíamos gratis en Egipto? Aparte de gorrones, eran quejumbrosos. Gorrones, para los que nos oyen en otros países, es aquel que le gusta, siempre anda buscando la oportunidad, no de gastar ni dar, sino a ver dónde saca y le dan. Aquí no hay gorrones, ¿verdad que no? Es mejor dar que recibir, acuérdense de esa. Y ellos estaban acordando de los pescados que comían gratis en Egipto. ¿En dónde? En Egipto. Ellos no veían la esclavitud que tenían, veían los pescados, hágame el favor. Y luego dice esta versión, qué sabrosos eran los pepinos. No, pues con su limoncito y su sal, ¿no? Son deliciosos. A mí me encantan. Con sopa de arroz, no sé por qué. Diario como pepinos, todos los días en las ensaladas. Y decían, qué sabrosos eran los pepinos, ¿se acuerdan? ¡Ay, pepinos! Dice, qué sabrosos eran los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que allá comíamos. Les encantaba el tufo de cebolla y de ajo. Les encanta. Miren lo que está. Ay, Dios. Bueno, ahora uno ve la historia aquí, tiene uno el tiempo de estudiarla y luego ves el mensaje de Jesús y ves esta condición. Pero hay que estar ahí. Hay que estar ahí. Pero no lograban entender. Los gigantotes los tenían, pero unas cadenas y unas cuerdas y los movían. ¡Ay, cómo extraño todo esto que comíamos allá en Egipto! Miren lo que dice Isaías, siglos después, a los cautivos de Babilonia. Ahora, ¿por qué Israel volvió a ser cautivo, puesto en esclavitud por los babilónicos? Porque se volvieron a rebelar en el tiempo de Isaías contra Dios. Repitieron la historia. Hermanos, no repitamos la historia. Pero vamos ahí. Miren lo que sucede. Dios, pues,
a través de Isaías les habla de que esa generación de esclavos, pero en Babilonia, siglos posteriormente, iban a ser liberados de manera más gloriosa que los que libertó allá en Egipto. Dice Isaías 43, 18, un texto muy usado, pero como es muy común entre nosotros, fuera del contexto. Isaías 43, 18 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿A qué se refería? Bueno, se refiere, las cosas pasadas, las cosas antiguas, a la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Esa generación, lamentablemente, como ya hemos estudiado, fue derrotada por los gigantes, pero no los que habitaban en esa tierra, sino los que habitaban en sus corazones: el orgullo, la rebeldía, la murmuración, la incredulidad, dureza de cerviz, la contradicción y la queja constante. Luego hace una promesa en el versículo 19. Dice: ya no se acuerden de eso, porque con mano más gloriosa yo voy a hacer algo. Y aquella generación es para olvidarla. Es una expresión. Versículo 19. He aquí, dice, que yo hago cosa nueva. Subraye cosa nueva. Ahorita le explico por qué. Pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto. Otra vez libertad. Otra vez libertad de la esclavitud. Otra vez abriré camino en el desierto. Hace una alusión a aquella generación. Y ríos en la soledad. ¿Que acaso no dio agua como un río a los israelitas? Bueno, la cosa nueva aquí, en primera instancia, se refiere a la liberación de los cautivos en Babilonia. Pero en segunda instancia, o en una referencia, en un paralelo, se refiere quizás a lo más importante, que es al éxodo final, a la liberación, a la salida de los pecadores que poblamos esta tierra, esclavizados por el pecado. Y esto era por medio del sacrificio de Cristo. Esa es la cosa nueva. De una manera gloriosa iba a libertar, ya no tanto de una tierra literal de esclavitud, porque en el Nuevo Testamento Pablo da instrucciones a los que son esclavos: respeten a sus amos. O sea, no se les rebelen. No quiere decir que ellos aceptaban la esclavitud, así literal, de tener esclavos, sino que la esclavitud iba más allá. Entonces, cuando dice cosa nueva, ya no era tanto de sacarlos de la esclavitud como fue de Egipto o de Babilonia, sino de la esclavitud del pecado por medio del sacrificio de Cristo. Vamos rápido a Juan capítulo 8, versículo 31. Juan 8, 31. Aquí está Jesús con sus discípulos. Y entre ellos, los que habían creído, pues había algunos otros que estaban ahí en el montón, que no habían creído, así como los que siempre pensaban en comer y que estaban ahí metidos entre los israelitas. Así había, estaba el pueblo. Es como aquí, pues yo quiero pensar que todos los que estamos aquí pues, tienen buen corazón, son sinceros, pero yo no sé, no sé más. Y ahí estaba una multitud. Dice Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. O sea, se entiende que había una multitud y se dirigió a los que habían creído en él. A los que no, pues no. Siempre lo rechazaban. Sígame con mucha atención. Este pasaje es tremendo. Les dijo a los que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, permanecer. Estar allí siempre, pase lo que pase, que nada los mueva. Que estén allí firmes y permanecen en las buenas y en las malas, en la escasez o en la abundancia, en la tragedia o en la felicidad. Si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego les dicen al 32, y conoceréis la verdad. Su palabra es la verdad. Y la verdad os hará ¿qué? Libres como el viento.
Jesús aquí está hablando de una liberación. Ni siquiera mencionó a los del Éxodo, de Egipto, de Babilonia, o de los persas, no. Está hablando de libertad, pero de manera distinta. Conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Y viene la reacción de los que no creían. O sea, manita abajo. Y le respondieron: linaje de Abraham somos. ¿Qué quisieron decir algunos? Linaje de Abraham, no, ya la tenemos asegurada. Mi papá es pastor. Iba a decir, mi papá es padrecito, pero pues ellos no tienen hijos. Mi papá es pastor, mi prima es predicadora, mi tío es el que dirige el instituto bíblico. ¿Y eso qué? Ellos se creen muy, linaje de Abraham somos. Somos de la descendencia, ya la hicimos. Pero luego lo que dijeron a continuación, véanlo, se les van a quedar los ojos así. Dice: y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Mira, estos estaban, no sé si peor que los que salieron de Egipto. O sea, jamás, dice, hemos sido esclavos de nadie. A ver. Duraron 400 años de esclavos el linaje de Abraham, ¿sí o no? En Egipto. Fueron esclavos de los persas, fueron esclavos de los asirios, fueron esclavos de los griegos, y en su presente allí estaban bajo el yugo de los romanos. No, ahora sí que es, o sea, ¿cómo dice ese dicho del ni viendo ven? Bueno, es una palabra de Jesús. Ni viendo ven. O sea, estos estaban peor que los judíos, los israelitas del tiempo del Éxodo. Nunca somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Híjole, cuando yo leí esta frase, vino a mi mente muchas pláticas que he tenido con gente no cristiana y cristiana. Y la no cristiana, los que no aceptan que son pecadores: yo nunca hago nada malo, yo nunca he matado, yo nunca. Pero es mentira. No, yo nunca, yo nunca le he hecho mal a nadie. Están en una condición terrible, como la de los judíos en Egipto o en el desierto, y peor como estos que decían somos linaje de Abraham. No, yo soy libre. ¿Cómo estás? Feliz, mírame, en victoria. Qué terrible, hermano, no puede ser. Y luego todavía le dicen a Jesús: ¿cómo dices tú, seréis libres? O sea, ya empiezan ahí imagínense la actitud, no era mansa, ¿eh? ¿Y cómo dices tú? Nunca hemos sido esclavos de nadie en nuestra historia del linaje de Abraham. Y Jesús como que lo miraba así: ay, pobrecitos. La peor condición es la de no aceptar que seguimos siendo dominados por estos gigantes. Es lo peor. Yo soy libre en el Señor, dicen. Versículo 34, bueno, ahí no quedó el asunto. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, y es pecado murmurar, hermanos, es pecado ser la rebeldía, es pecado endurecer la cerviz, los que hoy alegóricamente le pusimos gigantes. Es pecado, hermanos, es pecado quejarse con mala actitud delante de Dios. Y Jesús va más allá. De cierto os digo, o sea, con seguridad les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Qué vemos aquí? Que esos que no creían, esa gente del tiempo de Jesús,
y algún otro que a lo mejor ahí ya no le gustó el mensaje de Jesús, qué sé yo, estaban esclavizados por los mismos gigantes, entre comillas, que dominaron al Israel que salió de Egipto. Estaban en la misma situación. Dice el versículo 35, y el esclavo, dice Jesús, no queda en la casa para siempre. No, pues el esclavo, ¿cómo? O sea, no son hijos de Dios. Juan el Bautista, cuando le dijeron algo parecido, dijo, cálmense, Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Así les dijo. Versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces la libertad ya no es de un país, de una potencia, no, es libertad de la esclavitud del pecado. Moisés representa a Jesús, lo tipifica como el libertador, como Jesús como el que nos sacó, así como Moisés dirigió al pueblo, así Jesús vino, murió por nosotros y nos sacó de las tinieblas a la luz de Jesús, a su luz admirable. Y vamos en un trayecto a la ciudad celestial. Pero tranquilos, hermanos, no se alebresten. Aprendan de mí, dijo Jesús, soy manso y humilde, y van a hallar descanso para sus almas. Dice el 37, sé que sois descendientes de Abraham, claro, lo sé. Y luego miran lo que les dijo, pero procuráis matarme. Ese no era el Abraham. Entonces, ¿cómo Abraham? No, una vez que tuvo ahí una diferencia con su sobrino Lot, se peleaban los pastores porque había crecido las tierras, los ganados, y con una mansedumbre y con una ausencia de avaricia en Abraham le digo, oye sobrino, ven para acá, mira, se están peleando nuestros trabajadores, los pastores que cuidan nuestros rebaños, mira, para evitar broncas y pleitos innecesarios en la familia, sobrino, mira, ¿qué te parece? Te doy la oportunidad de que tú te vayas, escojas primero a dónde te quieres ir. Y empieza a ver toda la tierra. Y vio el valle fértil, dijo, ese quiero, órale. Y generosamente, está bien, llégale. Nada que y es querer matar a Jesús. ¿Cuál Abraham? ¿Abraham el boxeador o Abraham el Z24? ¿Cuál Abraham? Pero el Abraham de la Biblia no eran. Pero volvamos tenemos que terminar. Vamos al Israel del Éxodo. Acuérdense que ellos estaban llorando, quejándose, etcétera. Dice el versículo 9. En cambio, después de que, las cebollas, los ajos. En cambio dice, ahora nos estamos muriendo de hambre. Ay, qué exagerados. ¿Cuántos hemos exagerado? A ver, ¿alguna vez hemos exagerado? Ay, me estoy muriendo de hambre, no tengo que comer. Ay, y con 20 kilos de sobrepeso. Ay, no te estás muriendo de hambre, hermano. O sea, porque la Biblia dice, David diciendo, no he visto a un justo mendigando pan. Ni que anden ahí, ¿Cuánto has visto en un templo o en un auditorio cristiano? Gente pidiendo limosna allá afuera. Una limosnita por el amor de Dios. En otros lugares sí. ¿Cuándo has visto un justo andar haciendo eso? ¿Han visto? Yo no he visto ninguno. Y estos, ahora nos estamos muriendo de hambre. Pero miren lo peor. Vean, y con esto es el final. Y lo único que vemos es maná. Es lo único que vemos, maná. ¿Qué estaban haciendo? Despreciando la provisión de Dios, hermanos. ¿No están contentos? No, hombre, que iban a estar contentos. Satisfechos, menos. Fíjate, 690 años después del Éxodo, 7 siglos después, en el tiempo del profeta Amós,
Israel volvió a ser dominado por los gigantes. O sea, se volvió a repetir la historia. Ya con Isaías de Babilonia. Amós, vamos, ahí terminamos. Amós 2:4. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el cuarto, o sea, pecados continuos, rebeldía continua, murmuración continua, no revocaré su castigo. Tengo que disciplinarlos, por es un Dios justo. No revocaré su castigo. ¿Por qué? Lean con atención. Porque menospreciaron la ley de Jehová. ¿Qué están haciendo aquí los israelitas en el desierto? Y no vemos otra cosa más que este maná. Ya estoy hasta acá. Puro maná, ¿a poco puro maná? ¿Y luego qué? Pues no que somos hijos de Dios. Y luego todavía algunos le atizan y no, como hijo de Dios mereces los mejores manjares. Ese no es el evangelio. Ese es el ego, ese es el Dios que están adorando, sus vientres. Porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas. Pero mira la comparación, 700 años después. Y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Sus padres se refiere a la generación que salió de Egipto. Menospreciaron. En el hebreo significa rechazar, renegar, aborrecer, desdeñar, ser indiferente. Hermanos, estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. No repitamos la historia, por el amor de Dios, hermanos. Es pertinente que terminemos orando por entendimiento. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios nos dé entendimiento, que nos dé un corazón humilde, que tengamos contentamiento y gratitud, como esté la cosa y como se ponga, hermanos. Alaben a Dios, tengan contentamiento, sepan vivir en la abundancia y en la escasez, aprendan de todo y por todo. Y si tienes alguna queja aún así y es justificada, ve con Dios, pero cuida mucho tu actitud. Que ese gigante cada vez más deje de alimentarse, se debilite y termines echándolo de tu corazón. Oremos. Señor, pedimos entendimiento, Señor, sabiduría, humildad, Señor, para poder seguir adelante, Señor. Ahora vamos transitando en el desierto rumbo a la ciudad celestial. Rumbo a aquel lugar que todos anhelamos estar, Señor. Y clamamos para que tú vengas pronto, Señor, por tu pueblo. Pero antes debemos, entre tanto se da eso, debemos de caminar en este mundo con sabiduría, con humildad, contentamiento y gratitud. Para agradar tu corazón, Señor, no el nuestro, sino el tuyo. Ayúdanos, Señor, a entender que muchas veces nos llevas por esas situaciones desérticas porque estás probando nuestra fe. La quieres hacer crecer para que nosotros crezcamos y no estemos así como dice el Salmo, como el caballo o el mulo sin entendimiento. Pero qué diferente el mensaje de Pablo, dado por el Espíritu Santo a Pablo. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad del Señor. Por todo y en todo, esta es su voluntad. Señor, ayúdanos, Señor, porque haciendo esto, con esta liberación del conocimiento de tu palabra, podemos ser libertados de la esclavitud del pecado y dejar de alimentar todos esos gigantes que nos asedian.
y sin comida ellos tienen que desfallecer y morir. Ayúdanos, Señor, a alimentar lo contrario, la humildad, la gratitud, el contentamiento, el entendimiento, el respeto. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Oramos, Señor, por aquellos que están en rebeldía, murmurando, quejándose, son duros de servir. Señor, que les des una oportunidad más, así como se la diste a Pedro y a muchos a través de la historia, Señor, que sí se equivocaron, quizás se excedieron, pero están ahorita contigo, Señor. Que ninguno sea alejado por el engaño del pecado y terminen abandonándote a ti, Señor. Esta situación de pandemia que está viviendo el mundo es como Israel en el desierto. No se ve mucho, no se ve un buen panorama hacia adelante. Sin embargo, por la fe, como dice tu palabra, podemos conquistar a esos gigantes. Por la fe obtener tus promesas, por la fe, una confianza plena en ti, Señor, de que tú eres el Dios soberano, poderoso, que no se te escapa nada. Y en esa confianza, Señor, entramos en el reposo que tú querías darle a Israel y que ahora en Cristo lo encontramos, el descanso y el reposo para nuestras almas. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Si hay un corazón agradecido, yo te invito a que levantes tus manos y dile con tus propias palabras: Señor, yo estoy contento porque te tengo a ti, Señor. No importa si en lo material es mucho, es poco, Señor, en eso no está mi confianza y toda mi plenitud está en ti, Señor. Y todo lo que venga de ti, Señor, yo lo recibo con gratitud. Por eso levanto mis manos, Señor. Soy dependiente de ti, Señor. Y aquí estoy, Señor. Dile conmigo así: tu voluntad aceptaré. Tú eres soberano, Dios. Tú sabes lo que me hace falta, sabes lo que necesito. Solo de ti quiero aprender. Dile: enséñame a caminar cada día, Señor. Quiero confiar en ti, Señor. Mi vida quiero que gobiernes, no tengo más que ofrecerte. Acepta hoy todo mi ser. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Dile todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. Así es, Señor. Un corazón agradecido solo contigo. Tú me das lo que necesito y estoy contento, Señor. Aquí estoy, Señor. Digamos una vez más. Dile: tu voluntad. Tu voluntad aceptaré en mi vida, en mi familia. Tú eres soberano, Dios, y haces lo que tú quieres. Tú sabes lo que me hace falta, sabes lo que necesito. Solo de ti quiero aprender.
digamos como hijos dependientes: enséñame a caminar. Quiero confiar en ti, Señor. Mi vida quiero que gobiernes. No tengo más que ofrecerte. Acepta hoy todo mi ser. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. Dale gracias. Gracias, Señor, por lo que tú haces en mi vida, por los caminos donde tú me llevas. Son perfectos, Señor. Y aquí estoy, contento, agradecido contigo, Señor. Dar un aplauso, Señor, de gratitud.